Grabar, ahí está. Segunda tanda. Volvimos. Claudia anda por ahí y... Sí. Bueno, y Elena, buenísimo. Bien, entonces, estábamos con el dictamen del procurador. Cortito, el procurador analiza en qué consiste el requisito de idoneidad que fija la Constitución provincial y habla de, en concreto, qué se requiere para ser juez de cámara. Dice, para ser juez de cámara de la nación no piden nada, no piden ser nativo, ¿sí? Sí para ser presidente o vicepresidente, pero no para ser juez en la Cámara, en el Congreso de la Nación. Dice, solamente ser ciudadano argentino piden. En cambio, la Constitución de la provincia no, exige ser o nativo o de que los padres hayan sido nativos o hayan hecho la opción, los padres. Y es lo que dice ahí el procurador, que ahí donde va a empezar a fijar su posición, es que es manifiestamente inconstitucional, desde su visión. ¿Por qué? Porque va a estar en contra del artículo 16 de la Constitución, que es el de igualdad ante la ley. ¿Por qué dice que va en contra del artículo 16? Porque afecta la esencia de la forma republicana de gobierno, uso el lenguaje naturista, ¿sí? La esencia de la forma republicana de gobierno, porque en concreto exige ese requisito para ser juez de cámara, que dice que no es un requisito de idoneidad. Uno puede ser muy idóneo siendo juez, aunque haya nacido en el extranjero, si cumple esos requisitos. Entonces dice que la provincia de Buenos Aires, en la contestación de la demanda, no justificó de manera suficiente esa discriminación que establece. Entonces dice, lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue hacer afirmaciones dogmáticas. Recuerden que era un uso de esta palabra es cuando no tiene un fundamento, un basamento racional, algo dogmático, está basado solo en un axioma no explicado, que no es razonable, que no tiene un interés institucional, que eso no ha quedado acreditado en la causa, el interés institucional para exigirle a un juez de cámara este requisito de nacionalidad. Y termina diciendo que no se ha acreditado la razonabilidad, fíjense el criterio que usa, ¿no? El principio de razonabilidad, al imponer tal discriminación a los jueces de cámara cuando no está contemplada para acceder a los jueces de primera instancia. Es decir, Hoff pudo ser juez de primera instancia, y lo fue durante muchos años, y cuando quiso acceder al concurso de segunda instancia, ahí le impusieron un requisito diferente al que le pedían para ser juez. Entonces, eso dicen que es una discriminación, recomienda al procurador que es una discriminación irrazonable. Y ahí, acuérdense de Gordillo, que hablaba de determinar bien el alcance de los hechos, y ahí Elena y Claudia les pido que me ayuden, cuando el procurador analiza el currículum del juez, ¿sí? La carrera profesional, ¿qué se dice ahí? ¿Cuántos años fue juez? ¿Cómo incide eso? Fue juez como 16. Él ingresó, Pedro Hoff ingresó al Poder Judicial en 1966 como secretario. Sí. Y en 1974, o a fines de 1974, fue designado titular del Juzgado Penal número 3, del mismo departamento de Mar del Plata. Así que... Fue del 66 al 76, fue secretario, o sea, estuvo en el Poder Judicial haciendo la escalerita. Y en el 76 exacto, llega a ser juez. Sí. ¿Y durante cuántos años fue juez de primera instancia?
Solo leí 76 al 2004. 24 años. Exactamente. Más de 20 años. 26 años fue juez. Entonces, ¿es un dato ese relevante para el procurador y después para la corte? Sí, es importante porque Sí, es importante, porque su idoneidad, ¿Qué acreditó hizo toda durante una tantos años? la idoneidad, una profesor. persona idónea al cargo que estaba ocupando. Perfecto. Entonces, lo que dice el procurador es, no es razonable que alguien que ejerció la magistratura durante 26 años y por lo menos nadie lo tachó de no ser idóneo, no se le inició ninguna causa por falta de conocimiento, por manejo arbitrario, por prevaricato o lo que fuere. Entonces, ahora no podemos de repente darnos cuenta de que le falta un requisito que no hace a la idoneidad como juez. Y ahí lo que dice es, siendo juez, ¿sobre qué materias decide un magistrado? Pensemos, a ver, ¿qué resuelve un magistrado en el día a día? Los casos que le competen, porque es lo que llega a su jurisdicción, según el, digamos, el fuero al que se dedica. ¿Y Hoff en qué fuero estaba? Él fue juez en el juzgado penal número 3. Así que... Juzgado penal. ¿Y un juez penal? ¿Sobre qué resuelve? Resuelve si es culpable o si es inocente una persona. Y si es culpable, ¿qué le pasa a la persona? Una sentencia. Con una pena. Sentencia a prisión o le da, sí. A prisión. El juez le pone una pena, profesor. Y Elena, ¿qué le pasa a una persona si va a prisión? Bueno, cumple su condena. Pierde su libertad. Bien, perfecto, perfecto, pierde su libertad. Entonces, un juez penal resuelve sobre los derechos básicos y elementales y fundamentales de toda persona. La vida, La no libertad, tenemos pena de muerte, y la propiedad. pero digamos, resuelve eso, y también puede resolver embargarle los bienes, etcétera. Con lo cual, dice el procurador que el juez decide sobre la vida, la libertad, la propiedad, y ejerce el control de la propiedad. Es decir, lo máximo que le podemos pedir a un magistrado ya lo hace un juez de primera instancia, y Mr. Hoff lo hizo durante, Herr Hoff, vamos a decirle, lo hizo durante 26 años. Bien, entonces, lo que resuelve finalmente el procurador es que el actor, en este caso, se sometió al orden jurídico voluntariamente, que en su momento, cuando accedió a ser juez, no porque había una cuestión de caso, ¿no? ¿Cuándo tenía que él accionar ante la justicia para reclamar sus derechos? Y el procurador dice, bueno, allá atrás, cuando empezó a ser juez, no había un caso, porque él no tuvo problema de acceder a la magistratura en primera instancia. El caso como tal se presenta ahora, que se quiere presentar para ser juez de cámara. Entonces la inconstitucionalidad está bien pedida ahora y no en su momento. No había una causa, exacto. Entonces, lo que recomienda el procurador es hacer lugar a la demanda y declarar la inconstitucionalidad de la Corte Provincial, de la Constitución Provincial. Bien, vamos al fallo de la Corte. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación? La razonabilidad. Este ya lo vimos. La Corte Suprema dice que este fallo es inconstitucional. Sí, ¿por qué?
¿El fallo es Porque inconstitucional? va contra lo que dice la ley suprema. No, el artículo 177, profesores, declara la inconstitucionalidad del artículo 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ujú. Bien. Porque, ¿Por qué? Por el derecho a la igualdad. Ujú. A ver. Porque Job es discriminado por la norma local, siendo que la Constitución Nacional dice lo contrario, que dice que todos somos iguales. Bien. La Corte lo que también afirma es como que el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires no da suficientes o no logró cumplir, digamos, unas palabras. Deben ser solucionablemente convenientes por los medios. Que la norma o que la provincia no puede explicar o no da los suficientes fundamentos Sí. para poder sostener que el artículo no es inconstitucional. Ellos cuando lo defienden como que es son derechos no delegados al gobierno federal. No hacen un fundamento restrictivo, no, a ver qué más, no pueden dar suficiente fundamentación acerca de o por qué sostienen que el artículo 177 no es discriminatorio hacia el doctor Koch. ¿Y por qué los constituyentes de la provincia de Buenos Aires, al dictar la Constitución, y después las autoridades de la provincia al momento de contestar esta demanda, por qué deberían justificar el alcance del texto constitucional? ¿Por qué deberían dar razones o fundamentos acerca de por qué se le exige este requisito para ser juez? ¿Por qué no queda en el ámbito de su autonomía? Porque contradice a la Constitución Nacional y a los pactos internacionales que a partir de la reforma constitucional de 1994 está explícito en la Corte Americana de Derechos Humanos, en el artículo 25, si no me equivoco, y en el Pacto de San José de Costa Rica, también hace referencia a que todos son iguales ante la ley y solo necesitan ser una persona idónea para poder ingresar a cargos públicos. Bien, bien. ¿Qué hay de fondo en este análisis de la Corte? ¿Cómo llamábamos a esas categorías sobre las cuales hacemos discriminaciones en cuanto a derechos básicos? Categorías sospechosas. Bien, bien. ¿Y son sospechosas de qué? De discriminación por no ser ante la ley. ¿Para qué te perdí? Porque me quedé frisado. ¿Son sospechosas de qué decías? Son categorías sospechosas de discriminación
y de discriminación. Y Bien. no aplica el principio de igualdad de la ley. Bien, pero nosotros ahora ya sabemos algo que tenemos que agregarle a eso. Son categorías sospechosas de discriminación irrazonable, porque hay discriminaciones y discriminaciones. Entonces, lo que es sospechoso es que el criterio para hacer la discriminación es irrazonable. En una palabra, que es un criterio que no nos gusta. ¿Sí? Yo no separo, a ver, ¿quién puede ser juez? Y el que nació en Catamarca sí, y el que nació en Lanús no. Bueno, no. Si vas a ser juez de la nación, no importa dónde naciste, mientras sea el territorio nacional. ¿Quién puede ser juez? Bueno, el que es hincha de Chacarita sí, y el que es hincha de Atlanta no. ¿Y qué tiene que ver? El que tiene pelo rubio sí, el que tiene pelo rojo no. ¿Y qué tiene que ver? Criterios que no nos gustan, no nos parecen razonables para establecer niveles de idoneidad. Entonces, si es así que estamos ante una categoría sospechosa, ahí estoy leyendo algo en el chat que puso Alejandro, sobre los hechos. ¿Dónde estoy y cuántos años? Bien, sospechosas de ser irrazonable. Si es así, ¿cuál es el efecto de estar ante una categoría sospechosa para la autoridad? En este caso, la Provincia de Buenos Aires. Tienen que tomar medidas positivas para poder, o tienen que cambiar la norma. Pero antes, cuando alguien le pregunta, ¿y usted por qué establece ese requisito, esa discriminación o esa exigencia? ¿Qué tiene que hacer la autoridad si está ante una categoría sospechosa? Legitimar. Profe, ¿Sí? ahí dice que se necesita una prueba y medios utilizados. Bien. Que las pruebas deben ser sustanciales y no bastará con que sean convenientes. Muy bien, Erika. Eso es el análisis de razonabilidad. Muy bien. Entonces, es la relación entre los medios y los fines. Los medios, las pruebas que se utilizan, en este caso, exigir que tenga que ser nativo o hijo de nativos, ese medio, ese requisito, tiene que tener una relación con el fin, el medio con el fin. Y esa relación no puede ser cualquiera, tiene que ser una relación de alguna manera determinada. Entonces, ¿cómo decías, Erika? A ver. Ahí está, profe. Deben tener una prueba y los medios utilizados. Las pruebas deben ser sustanciales y no bastará con que sean convenientes. Y los medios utilizados será insuficiente una adecuación a los fines, sino que juzgarse si los promueven prácticamente y si no hay otras alternativas para los derechos en juego cuestionados. Muy bien, Erika, has aprobado la materia. Estamos en Gracias, profe. No sabemos cuál, pero la has aprobado. Estamos en el considerando 6 del fallo de la Corte. En ese considerando está el meollo del asunto sobre en qué consiste el principio de razonabilidad. Ahí la Corte habla de la relación entre medios y fines cuando estamos ante categorías sospechosas. Que se requiere una justificación mayor, dice en el considerando 5, o una justificación suficiente de la restricción, y no alcanza con una afirmación dogmática. Entonces vamos a ver el principio de razonabilidad, vamos a estudiarlo detenidamente, ya lo vimos en algunos fallos y lo vamos a volver a ver, y está bueno que ustedes retengan los considerandos donde la Corte hace hincapié en este análisis. Bien. Sayuri Cabanillas dice justificaciones lógicas. Bien, sí, lógicas. Ojo con la palabra lógica. Vamos a ver el contenido. Dice así. La mencionada presunción de inconstitucionalidad. Entonces, si yo estoy ante una discriminación sospechosa,
Lo que me cambia es la presunción. Ya no es que la norma es válida, sino que yo voy a presumir que la norma es inválida. Y para que retome su validez, voy a tener que dar razones valederas, ¿sí? Fuertes, convincentes. Tengo que convencer a la Corte de que esa norma de la Constitución de la provincia tiene que mantenerse en el sistema jurídico, que no tiene que caer por irrazonabilidad. Entonces dice así, que la mencionada presunción de inconstitucionalidad de la norma local solo podía ser levantada, restablecida para que la norma vuelva a tener vigencia, por la provincia demandada con una cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar. ¿Para qué le exijo a un juez de cámara que sea nativo o hijo de nativos? O sea, ¿por qué le pongo ese requisito? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y sobre los medios que habría utilizado, ¿sí? Medios fines. Esto ya estaba ahí. En cuanto a primero, los fines deben ser sustanciales, ¿sí? Lenguaje naturista otra vez. Y no bastará con que sea meramente conveniente. Es decir, ¿por qué tiene que ser nativo un camarista? Y me parece que está bueno que haya nacido acá, va a conocer las costumbres, o los padres le van a contar de cuando él era chiquito en el arrabal de La Matanza, o en Avellaneda, o en Lanús, o en Quitilipí, donde haya nacido, pero en Argentina. Tiene que ser argentino nacido, o sus padres nacidos. Y entonces ahí dice, ¿y por qué le exigís eso? Si el tipo vivió acá 30 años, durante 26 años fue juez, ¿no es lo mismo? Bueno, dame razones para decirme que no es lo mismo. Y que no sean meramente convenientes, sino sustanciales. En cuanto a los medios, dice, será insuficiente una genérica adecuación a los fines. Recuerden, medios tengo acá, fines tengo acá. Puedo ir de manera directa, o puedo ir dando vueltas, o puedo echarme una siesta y después llegar. Acá dice, la adecuación no tiene que ser genérica, una mera adecuación, sino que deberá juzgarse si los medios promueven efectivamente el fin. Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando? Que un juez de cámara sea idóneo. Ese es mi fin. Ahora, logro de manera efectiva que un juez de cámara sea idóneo si le exijo como un medio, como un requisito, que haya nacido en Argentina o que sus padres hayan nacido en Argentina. Si lo doy vuelta, dejo de lograr ese requisito de idoneidad, ese fin de idoneidad, si la persona él optó por naturalizarse, por nacionalizarse. Finalmente dice, no existen otras alternativas menos restrictivas de los derechos. Imagínense, bueno, yo soy juez de primera instancia, quiero ser juez de cámara, pero no nací en el país, mis padres no nacieron en el país, mis padres no optaron por ser nacionales, pero yo hace una vida que estoy acá, ¿sí? Vine a los 6 meses, la verdad ni me acuerdo que había en Utrecht, si había palomas, aves, no, nada, no sé, es como si nunca hubiera estado allá, pero la verdad que nací allá. Pero vine acá a los 6 meses y viví toda una vida y ya tengo 45 años, mire, señor juez. Y quiero ser juez de cámara. Entonces, ¿hay otra forma que yo le explique a usted que soy idóneo para este cargo? Entonces uno podría decir, bueno, a ver, está bien que usted haya sido juez durante 26 años, pero por ahí, cuando usted rindió el examen, era otro mundo, estábamos en la guerra, no le exigían grandes cosas. Pero mire, ¿sabe qué? Ahora usted quiere dar un paso más y ser juez de cámara. Bueno, siéntese, le voy a tomar un examen súper estricto, ante un tribunal independiente y con los más capos de todo el país. Entonces los voy a traer acá y les voy a tomar un examen de idoneidad. Usted me va a tener que recitar la Constitución de la provincia, los tratados internacionales, todos los antecedentes de la Corte en materia penal de los últimos 30 años. Bueno, listo. Y después de eso voy a ver todo su currículum, a ver qué hizo, si se siguió formando durante estos 30 años. Bien. Y después le voy a dar un examen oral. Bien.
y después le voy a hacer preguntas multiple choice. Bien, y después le voy a hacer correr una maratón. Y cuando termina le voy a hacer 5 preguntas a ver si se acuerda. No sé, cualquier cosa, pero que sean tendientes a reflejar su idoneidad como juez. Bien, y que no sean restrictivas, o sea, que sean alternativas menos restrictivas, decirle, mira, si usted no nació y sus padres no lo hicieron y sus padres murieron, o sea, ya no hay forma de que usted cumpla con estos requisitos que hacen a la idoneidad. Con lo cual, tengo 3, digamos, el contenido del principio de razonabilidad está delineado por la Corte de la siguiente manera. Los fines tienen que ser sustanciales y no meramente convenientes, y los medios tienen que promover los fines de manera efectiva y no de una manera genérica, una adecuación genérica, y después no tiene que existir alternativas menos lesivas, menos restrictivas de los derechos. Esa forma de analizar la razonabilidad nos la tenemos que grabar, porque la vamos a aplicar a muchos fallos. Bueno, finalmente, la Corte lo que dice es que la provincia de Buenos Aires no pudo justificar que el requisito sea razonable como un medio a exigir para lograr el fin que es la idoneidad para ser juez de cámara. ¿Se entendió por ahí? Sí, profesor. Fíjense, antes de resolver, ¿qué es lo que dice la Corte? El último párrafo antes de resolver. Antes del notifíquese, ¿sí? Que empieza por ello. ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿Cuál, profe? El último párrafo del fallo. Sí, ahí va. Precisamente en el primero de los precedentes citados, ¿ese, profesor? No. ¿Desde ahí? No. ¿Dónde estás? ¿El fallo considerando el número 5? No, más abajo, más abajo. Estaba viendo cómo termina el fallo. Bueno. Ahí está. Considero cumplidos dichos recaudos ahí. No, antes de la firma de los jueces. ¿Quiénes firman este fallo? En los jueces Maqueda, Petracci, Lucio en disidencia. Nolasco y Zaffaroni. 5 es voto mayoritario y en disidencia el doctor Belliuso. Perfecto, entonces, Petracci, Fay, Maqueda, Zaffaroni y Hayton de Nolasco. 5 contra 1, ¿sí? Augusto César votó en contra. Bien, antes de resolver, la Corte dice, por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General. Entonces, ¿qué hizo en este caso? En general. ¿Tomó lo que le recomendó el Procurador o no lo tomó? Sí, profesor, escuchó Sí, lo que le decía y lo que le recomendaba. Pero no solo lo escuchó y lo hizo propio, lo tomó para sí, ¿sí? Porque dice de conformidad. Tampoco hizo una mera remisión. Muchas veces dicen, bueno, de conformidad con lo que dijo el Procurador y brevitatis causae, ¿sí? Para no abundar, me remito a lo que dijo el Procurador y se acabó. Ahí están los argumentos. Acá toma los argumentos del Procurador, los expande un poco, pero se apoya en lo que dijo el Procurador. Bien, Alejandro, ahí puso los jueces. Y dice, se hace lugar a la demanda y se declara la inconstitucionalidad.
Y ahí termina el fallo de la mayoría, porque dice la provincia no pudo justificar, más allá de alegaciones dogmáticas, generales, vagas, no pudo justificar la razonabilidad de esta distinción. Y nos quedó algo en el considerando cuarto que quisiera volver, no sé si lo tienen por ahí. Sí. Jódeme. ¿Lo tienen en el considerando cuarto? Sí, ante todo, sí, estoy acá. A ver. 4. Que el actor es discriminado, ¿lo tienen o no? Ante todo, considero que corresponde examinar si se encuentran reunidos los presuntos para la admisibilidad. Se declaró la cuestión de puro derecho y como medida para prever que confirió un nuevo traslado por orden de este profesor. No. No, considerando cuarto del fallo. Que el actor es discriminado por la norma local, no por Sí, ser argentino, sino por ser argentino naturalizado. Bien. No por ser nacional, sino por el origen de su nacionalidad. Stop. María, stop. Entonces, sí, ahí tenemos la base de la discriminación, que es el origen de la nacionalidad, de dónde surge su nacionalidad. Sí. ¿Sí? Él es naturalizado, se naturalizó, sí, y de hecho estuvo mucho más de 2 años en el territorio. Y fue un juez y le dijo, mire, yo quiero ser argentino, manifestó su voluntad. Y ya era mayor de edad, o sea, cumplió los 3 requisitos. Pero el tema es el origen. ¿Cómo sigue? A ver, María. Dice, en efecto, Hoff es argentino, no por el lugar de nacimiento ni por la nacionalidad de sus padres, sino por su voluntad de integrarse a la nación como ciudadano y la voluntad de esta de acogerlo como tal. Bien, entonces fíjense, ahí tenemos para ser nacional uno tiene que o haber nacido, o sus padres haber nacido, o haber adquirido la nacionalidad, o tener la voluntad de ser argentino y expresarla de manera explícita ante un juez. Y que el Estado te lo acepte. Y nuestro Estado es generoso y se lo acepta a todos, y por eso tenemos en el preámbulo que dice para todos los que quieran habitar la nación argentina, de buena fe, y el artículo 20 le reconoce los mismos derechos civiles a los extranjeros que a los ciudadanos. Ahora bien, si yo me hago ciudadano, además puedo adquirir los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? Derecho al voto. Bien, votar y ser votado. Ustedes se acuerdan y conocerán un montón de italianos, italianas, y gallegos y gallegas, y asturianos, y catalanes, que vinieron a Argentina, siguieron hablando en tano durante muchos años, y no adquirieron la nacionalidad argentina. O sea, siguieron siendo extranjeros, por miles de razones. Pero muchos otros adquirieron la nacionalidad argentina haciendo este trámite que estamos diciendo acá. El tema es que acá, en este caso, para Hoff, no alcanza con que él haya manifestado su voluntad, sino que le exigen que lo haya hecho los padres. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Entonces seguimos, María. Segundo párrafo. ¿Es juez de primera instancia? Es juez de primera instancia provincial, pero está excluido de la posibilidad de ser camarista por su origen nacional. Está puesto entre comillas. Consiguientemente, su situación encuadra en uno de los motivos de discriminación que los pactos prohíben. Artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, stop. Sí.
el origen de la nacionalidad como criterio para discriminar en cuanto a la idoneidad para un cargo público, dice la Corte, configura un motivo de discriminación que los pactos internacionales prohíben. Entonces, ¿nosotros cómo lo traducimos? Un motivo de discriminación irrazonable, que no nos gusta. Y por eso los pactos dicen, mire, por el origen de nacionalidad, así como por el culto, así como por la raza, eso no puede ser usado como criterio de discriminación. Si usted lo usa, sepa, usted autoridad, usted en este caso constituyente de la provincia de Buenos Aires, que fue a La Plata y juró una constitución, usted sepa que si hace eso va a tener que dar razones muy fuertes, muy ciertas de la vinculación necesaria e indispensable entre el medio que está poniendo y el fin. Es decir, exigir ese requisito y la finalidad de idoneidad para ser juez. Entonces, eso es, digamos, ahí queda configurada la categoría sospechosa. Y si se configura esa categoría sospechosa, al final dice, hay una presunción de ilegitimidad, una sospecha de ilegitimidad con un desplazamiento de la carga de la prueba. Entonces ahí ya la norma, en principio es irrazonable, es inconstitucional, a menos de que yo, provincia de Buenos Aires, alegue de manera bien fuerte, seria y consolidada. Y ahí cita la doctrina europea, que no me interesa para nada, pero la cita, y también a Canadá, no me importa que sea canadiense, pero sí me importa otros antecedentes que cita, como el caso Calvo, ¿sí? Que cita ahí